generador sincrónico, máquina síncrona como generador. Entonces, en la clase del día de ayer habíamos terminado con el inicio del tema de potencia y torque inducido. Habíamos recordado ese y habíamos establecido esta ecuación de potencia convertida en términos de potencia de salida. Decía que potencia convertida, estamos hablando de que en máquinas grandes, donde los devanados están hechos con calibres de conductores bastante altos, ¿sí? O conductores paralelos o barras, la resistencia es muy baja. Entonces, si despreciamos la resistencia, la potencia convertida es la misma potencia de salida. Pues, si decimos que estas pérdidas son muy bajas o bajas comparadas con los niveles de potencia que se manejan en la salida, entonces se pueden despreciar. Ahora bien, este es el diagrama fasorial del circuito del generador sincrónico despreciando la resistencia. ¿Y para qué hicimos este diagrama? Resulta que si yo multiplico ese diagrama por 3 veces de phi sobre xs, ¿el resultado cuál va a ser? El resultado va a ser un diagrama de potencia. ¿Cómo así? Sí, entonces al multiplicar por este factor 3b phi sobre xs, 3 el voltaje de salida sobre la reactancia síncrona, entonces el diagrama, bueno, uno se nos va a volver más grande, ¿cierto? Y dos se nos va a convertir en un diagrama de potencia. Este término será 3 veces de phi al cuadrado sobre xs. ¿Listo? Este elemento azul, ¿sí? Pasará a ser, y aquí es donde está la potencia, ¿no? XS se van a cancelar, entonces nos quedará 3 veces b phi por IA. ¿Y quién es 3 veces voltaje de fase por corriente de fase? La potencia aparente. Y este elemento de acá se convertirá en 3 veces b phi por EA sobre XS. ¿Listo? Ahora bien, si nosotros analizamos los ángulos del diagrama fasorial, entonces, a ver, por aquí estará la línea de la corriente, es decir, que este ángulo de acá hasta acá es θ, ¿sí? Si yo cierro el triángulo rectángulo, ¿sí? La línea azul con esta línea forma 90 grados, porque esta es la línea de la corriente, ¿cierto? Y este es el voltaje en la reactancia 5, que es una inductancia. Entonces, esta línea hace 90 grados. Por lo tanto, este ángulo que queda aquí sería 90 grados menos θ. Bien, ahora, este triangulito que yo cerré, un triángulo rectángulo, por lo tanto, este ángulo que queda acá será 180 menos 90, 90 y 90 menos 90 menos θ. 90 y 90 se cancelan, menos por menos más, y nos da que este ángulo es θ, ¿cierto? Significa que si yo me voy a este diagrama, ¿sí? Bajo aquí una línea, este señor de acá es θ, ¿cierto? Y fíjese que si yo proyecto o hallo los lados de este triángulo, aquí ¿qué me queda? Me queda 3 veces b phi por IA por ese lado opuesto de ese triángulo seno de θ. Y esta distancia que hay de acá hasta acá sería 3 veces b phi IA coseno de θ. Y si nosotros miramos quién es 3 veces de phi y a coseno de θ, pues resulta que esto es la potencia activa y esto es la potencia reactiva y esta es la potencia aparente. Entonces fíjense que se nos convirtió en un triángulo de potencia. Y esto también son potencias, pero más adelante le vamos a dar un sentido físico a esto. Bien, ¿qué queremos hacer? Queremos sacar una expresión para el torque. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces recordemos que el ángulo que hace EA y BFI es el mismo ángulo que hace el campo del rotor y el campo neto. Y llamábamos a ese ángulo delta, ángulo del par. ¿Y por qué se va a llamar así? Entonces, si nosotros igualamos este lado opuesto, colocarlo aquí en verde, este lado, opuesto para el triángulo amarillo, ¿cierto? Entonces, si este ángulo es delta, ¿cierto? Ese lado opuesto verde por el triángulo amarillo será 3 veces BFI EA,
¿cierto? Sobre XS, es la hipotenusa, ¿cierto? Es el lado opuesto por seno. ¿De qué ángulo? Seno de delta. ¿Listo? Seno de delta. ¿Y es igual a quién? Entonces ese lado verde es el adyacente del triángulo azul, ¿cierto? El ángulo teta acá, adyacente. Entonces será igual a quién? A 3 veces B phi, ¿cierto? Y A por coseno de teta. Bien. Ahora bien, ¿quién es 3 veces B phi y A coseno de teta? La potencia. Entonces aquí decimos que este señor es potencia, ¿cierto? Entonces la potencia. ¿Cuál potencia? La potencia de salida, ¿cierto? Pero como habíamos despreciado la resistencia, entonces esa potencia de salida es la misma potencia convertida. ¿Y es igual a quién? A 3 veces el voltaje de fase por la FEN inducida por el seno del ángulo delta, el ángulo del par, ¿cierto? Dividido entre quién? Entre la reactancia síncrona. Y aquí obtenemos nuestra ecuación, una ecuación nueva para la potencia convertida, ¿sí? Ojo, esta potencia convertida es esta expresión cuando estamos despreciando, ¿cierto? La reactancia de la resistencia de armadura. ¿Listo? Ahora bien, lo que quiero hallar es una expresión del torque. Y entonces, potencia convertida, ¿sí? Que es la que se convierte de mecánica eléctrica, es igual a quién? Es igual al torque inducido, ¿cierto? Por la velocidad mecánica, ¿cierto? Pero esa potencia convertida también es 3 veces la FEN, ¿cierto? Por la corriente que sale de la FEN, por el coseno del ángulo que forma la FEN y la corriente que sale de la FEN. Entonces, si nosotros observamos el diagrama fasorial, ¿cierto? Ese ángulo que forma la corriente y la FEN sería este acá, ¿cierto? Este sería gamma. ¿Y quién es gamma? Delta más teta, ¿cierto? Bien, para este caso, ¿no? Para el caso inductivo, para el caso resistivo, por ejemplo, la corriente va a estar aquí en fase, entonces el gamma es el mismo delta. Y para el caso capacitivo, ¿sí? Puede ser teta menos delta, ¿ya? Entonces es relativo al factor de potencia que tengamos. Entonces, sin embargo, fíjense que la potencia convertida es esto. Entonces yo puedo expresar el torque inducido. ¿Quién será el torque inducido? Entonces el torque inducido electromagnético en la máquina será ¿quién? Entonces de aquí potencia convertida sobre volumen mecánica. Entonces 3 veces d phi EA seno de delta, ¿cierto? Dividido en quién? Dividido entre la reactancia síncrona por la velocidad mecánica. Y esa es la expresión del torque. Ese es el máximo torque que puede desarrollar la máquina. Perdón, ese es el torque que puede desarrollar la máquina. ¿Listo? Y esa sería la potencia que se convierte en mecánica eléctrica. Fíjense que todo está en variables eléctricas. ¿Quién es Bφ? Bueno, vuelta de salida. ¿Quién es EA? La FEN interna generada. ¿Quién es delta? El ángulo de la FEN interna generada y aquí la reactancia 5. ¿Ya? ¿Por qué se llama delta el ángulo del par? Porque es el ángulo que forma el campo del rotor y el campo neto, ¿cierto? Y recuerden que nuestra expresión de torque dice torque que era igual. Acá, ver, cruz, B estator, ¿cierto? Bueno, sí, pero también es una constante relación, ¿cierto? BR cruz B neto, ¿cierto? Y entonces, como es el producto cruz entre BR y B neto, el ángulo que forman es delta. Entonces tendremos seno de delta. Fíjense que aparece ahí seno de delta. Entonces sería magnitud del campo rotórico, magnitud del campo neto, perdón, una constante relación y aquí está el torque. Entonces fíjense que seno de delta nos aparece. Entonces delta es el ángulo del par. De esta manera podemos calcular la potencia convertida y el torque inducido electromagnético en un generador sincrónico. Más adelante que veamos motores nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. La máquina va a ser la misma, entonces la relación va a ser la misma. ¿Listo? Ahora, ¿cuáles son las capacidades máximas que puede tener esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ayer decíamos, bueno, ayer o antier decíamos, bueno, el parámetro más importante de una máquina es la temperatura. Y yo les decía, la máquina va a tender a mover la carga que se le coloque, ¿sí?
va a tender a suministrar. Pero las máquinas no son infinitas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el motorcito es de un caballo, ¿sí? Dice allá nominalmente, motor, un caballo de fuerza. Entonces, ¿puede mover un caballo? Sí. ¿Puede mover un caballo en un cuarto? Sí. ¿Puede mover un caballo y medio? Sí. Se va a calentar, pero sí. ¿Puede mover 8 caballos? No. No, porque ya excedemos sus límites, ¿cierto? Entonces, siempre van a haber un límite máximo, ¿sí? O un valor nominal, que es el adecuado para que funcione, para que su vida útil se conserve, etcétera. Y vamos a tener por encima de ese valor nominal una capacidad máxima, ¿sí? Que de ahí para allá, pues si ya no puede la máquina, no puede, ¿sí? En el caso del generador, que estoy hablando de un motor, ¿no? Pero, profe, estamos viendo de generadores, sí. En el caso de un generador, el límite es la máxima potencia que él va a poder suministrar a la carga, ¿sí? Sin dañarse o dañándose. No, el límite máximo, ¿sí? Eso puede ser que lo dañe. Ahorita vamos a ver curva de capacidad. Y es decir, por ejemplo, el generador dice 10 kVA, ¿sí? Pero yo le saco 12 kVA, sí, le puede sacar 12 kVA. ¿Se va a calentar? Sí. ¿Se va a deteriorar su vida útil? Sí, pero lo puede dar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es el límite máximo? El límite máximo es ya ese límite que hay para allá, ya no puede, sí, ya no puede. O sea, físicamente no va a poder. Entonces, ¿cuáles serían las capacidades máximas de esto? Entonces, fácil, ¿cómo hallamos máximo? Entonces, si nosotros observamos, por aquí hay un seno de delta. Cuando esta expresión tiene un torque, un máximo, cuando el seno sea máximo. ¿Y cuando el seno sea máximo? Cuando delta vale 90 grados. Entonces vamos a ver ese temita que se llama límite de estabilidad. Límite de estabilidad síncrona. Entonces, ¿cuál es el límite de estabilidad síncrona? Es el máximo que se puede dar. Y entonces, ¿cuál sería el torque máximo que puede desarrollar esa máquina? Entonces, cuando seno delta vale 1, sería 3 veces el voltaje de salida por la Fn inducida sobre XS por la velocidad mecánica. Y ese sería el torque máximo. ¿Cuándo ocurre? Cuando delta vale 90 grados. ¿Y cuando delta vale 90 grados? Se recuerda. Si aquí está el campo del rotor, es porque el campo neto entonces estará a 90 grados. Aquí estará el campo neto. Y si el campo neto está ahí, ¿cierto? Recuerden que el campo neto es la suma del campo del rotor más campo del estator. Eso implica que el campo del estator esté por aquí atrás, ¿cierto? Y este sería 90 grados, que sería el ángulo delta. Si nosotros observamos el diagrama fasorial, pues en el diagrama fasorial, si delta es 90 grados, entonces aquí está el voltaje de salida de la máquina, entonces se le va a quedar por aquí a 90 grados. Estará acá. Ah, está lento. Estará por acá, ¿cierto? Este será EA. ¿Qué ángulo forma? 90 grados. Y eso implica que IA por XS cierre de esta manera, ¿cierto? Este sería el fasor IA por XS, ¿cierto? Eso implica que la corriente esté por acá y que esté absorbiendo reactivos de la red. ¿Y por qué, profe? Porque fíjese que nosotros vimos en el diagrama fasorial esta distancia, ¿cierto? Que hay de acá a acá es proporcional a quién? A los reactivos. Y esta distancia que hay de acá a acá es proporcional a qué? A los activos. ¿Por qué se genera la potencia máxima? Porque EA se pone vertical. Entonces es la máxima altura del diagrama fasorial. Pero los reactivos, fíjese que estos reactivos, ¿sí? Ya no van a estar del diagrama, perdón, del fin del voltaje fase para la derecha, sino para la izquierda. ¿Sí? Fíjese la orientación. Como vea que acá, esta será la máxima potencia activa que vamos a dar y esta será la máxima reactiva que iremos a consumir. ¿Sí? Bueno,
¿De qué depende la potencia activa que iremos a dar? Pues de la potencia de la turbina. Entonces aquí la turbina tendrá que estar inyectando potencia para que el generador pueda dar esta potencia máxima. ¿Qué potencia? Bueno, ¿cuál será la potencia máxima? De la potencia máxima, digamos la formulita, ¿cierto? Cuando el delta vale 90, el seno vale 1, y entonces nos queda 3 veces B phi EA sobre XS. ¿Listo? Y estos son los valores máximos. Valores máximos, ojo, teóricos. ¿Y por qué teóricos? Porque es que, fíjense, nosotros tenemos esta relación de campo. Recuerden que el campo del rotor va adelante, el campo del estator va atrás, siguiendo al del rotor, porque el del estator es de reacción del inducido. Si lo viéramos como un motor, ¿cierto? El campo del estator iría adelante y el rotor tratando, vamos a verlo como un motor, que es como más fácil de entender, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros tenemos nuestra máquina síncrona, ¿cierto? En el estator creamos un campo magnético rotacional, ¿cierto? Está el campo del estator. Resulta que el campo del rotor, ¿sí? Va a tratar de alinearse con el del estator y lo sigue, ¿sí? Por aquí está el ejemplo del campo del rotor. El campo neto estaría por aquí, ¿sí? Entonces el campo del estator va girando, ¿cierto? El del rotor lo va siguiendo y se va moviendo. Es un motor, ¿listo? ¿Qué va a pasar? Nosotros necesitamos para desarrollar la potencia máxima que el campo neto esté a 90 grados, que el campo neto esté por aquí, ¿cierto? El campo neto esté a 90 grados del bueno, para el otro lado. Un segundo. A ver. Nosotros queremos que el campo neto, bueno, sí, por acá, que el campo neto esté a 90 grados, pero del rotor, ¿cierto? Por el rotor, el B neto por aquí, ¿sí? El B neto sería este, ¿ya? Ahora bien, yo quiero que este B neto forme un ángulo de 90 grados, ¿cierto? ¿Con respecto a quién? Con respecto al campo del rotor, ¿cierto? Eso implicaría que el campo neto tenga que estar eh, bueno, a 90 grados del estator, tiene una diferencia del rotor, por ejemplo acá, ¿sí? Aquí que es como generador, es más entendible el dibujo. Tenemos el campo del rotor, el campo neto, que es el campo del estator. Bien, el campo el del rotor se aleja mucho del campo del estator, ¿sí? Estará por acá, a más de 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a alejar el campo del rotor, ¿cierto? Campo del rotor por aquí, ¿sí? Campo del rotor por acá, ¿sí? El campo del rotor está por aquí. Dice que el campo neto, ¿dónde andará? Entonces, está por aquí el campo del rotor, campo del estator, más campo del rotor, aquí estaría el campo neto. Fíjense que estaríamos hablando de una diferencia entre el campo neto y el campo del rotor de 90 grados. Ahora, ¿qué pasó? El campo del rotor quedó muy atrás con respecto al campo del estator. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el movimiento en el motor depende de que el rotor esté siguiendo el estator. Pero entonces el campo del estator queda muy lejano del campo del rotor, entonces el campo del rotor ya no lo sigue, se pierde, ¿sí? Entonces pasa como cuando uno tiene dos imanes, norte, sur, ¿cierto? Usted coloca el imancito por acá, ¿sí? Sur, norte, y le da la posibilidad de girar, pues se orienta, ¿cierto? Pero si usted coloca muy lejano, ¿cierto? El campo, que es por acá. Colocamos el sur y el norte. Pues para que este norte atraiga a este sur, como que ya no, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos este límite teórico de 90 grados, en teoría, diríamos que es el máximo. En la vida real no, porque frente a esos campos o a esos ángulos tan altos, el campo del rotor se desincroniza al estator, es decir, ya no lo deja, ya no lo sigue. Ejemplo, en el motor, por ejemplo, el campo del rotor se desconcatena al del estator, el estator es rotatorio, entonces él sigue, ¿cierto? Pasa para acá, entonces él dice, ah, no, pues mejor lo sigo por este lado, entonces se devuelve. Pero como el campo magnético del estator está dando vueltas, sigue su trayecto. Entonces cuando este se vuelve, dice, ah, no, mejor me voy para este lado. Y lo sigue un poquito, después se desconcatena y entonces empieza la máquina como motor a vibrar de un lado a otro, ¿sí? Estuviéramos en la presencialidad, ustedes hubieran construido esas pequeñas máquinas en el primer corte,
se hubieran dado cuenta de estas vibraciones, que la máquina sincrónica como motor no tiene torque de arranque, necesita una técnica para arrancarse, que son pues tres, las veremos más adelante, por variador de frecuencia, o motor primario, o los famosos devanados de amortiguamiento, que le van a permitir a la máquina como motor arrancar sola. Entonces, empezaría a vibrar. Bueno, profe, pero entonces como generador, ¿qué pasa? Entonces, como generador, el campo del estator se desincroniza al campo del rotor. Y entonces vamos a experimentar tensiones caóticas. Entonces, si hubiéramos estado en el laboratorio, hubiéramos podido observar a través de esa máquina que nosotros tenemos allá, cómo las tensiones dejan de ser sinusoidales y se convierten en ondas caóticas cuando sobrepasamos ese límite de estabilidad. ¿Da? Entonces, en operación real, el límite no es delta 90 grados. Entonces, en operación real, para que no se pierda esa estabilidad sincrónica, entonces el delta, por lo general, es menor a 60 grados, ¿cierto? Es menor a 60 grados. Bien, entonces ese es el límite de estabilidad síncrona. Bien, bueno, ¿qué hemos hecho? Pues hemos deducido dos bloquecitos de ecuaciones, uno de otro, ¿no? Este sale de dónde? Pues de la ecuación del torque, la ecuación de la potencia convertida. ¿De dónde salió eso? De que convertimos el diagrama fasorial en un diagrama de potencia, ¿sí? ¿Y de dónde salió eso? Pues de que asumimos que la resistencia la podemos despreciar. Bien. ¿Y de dónde sacamos que la potencia convertida a la misma potencia de salida? Del flujo de potencia despreciando las pérdidas en el cobre. Y esas son las expresiones para calcular la potencia y el torque. Entonces, dentro de esas expresiones, veamos las capacidades máximas que puede dar la máquina. Pero entonces está la pregunta, ¿será que la máquina no se daña si damos esas capacidades máximas? ¿O será que se daña? ¿Sí? Que, por ejemplo, un transformador de 100 kVA puede dar más, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a veces cuando dan respuesta a las factibilidades, muestran que los transformadores están sobrecargados, ¿sí? Entonces, el transformador es de una potencia, está dando mucho más. Profe, ¿y el transformador se daña? Bueno, depende de la temperatura. Puede ser que no se dañe de una vez, ¿cierto? Puede ser que no estalle, ¿sí? Pero puede ser que estemos reduciendo drásticamente su vida útil, ¿no? Recuerden por ahí lo que nos decía Chapman, el libro, ¿no? La ley del dedo, ¿no? Esas como reglas empíricas, que dice que por un incremento del 10% en la temperatura nominal se reduce a la mitad la vida útil de la máquina, ¿no? Bueno, entonces, ¿será que ese torque máximo, la potencia máxima, será que nos daña el generador? ¿Será que el generador es capaz de dar esa potencia, pero entonces se está dañando? Entonces vamos a ver otro tema que es la curva de capacidad, ¿cierto? Otra vez por aquí. Curva de capacidad. ¿Qué es la curva de capacidad? ¿Qué es la curva de capacidad? Bien, la curva de capacidad entonces nos va a indicar la zona de operación segura. Zona de operación. Ah, caramba, esto está. Zona de operación segura de la máquina. Bien, esa es la curva de capacidad, nos va a indicar una zona de operación segura. ¿Cómo así una zona de operación segura? Entonces, por ejemplo, los valores nominales nos dicen, el generador es de 50, ejemplo, 50 kVA, factor de potencia 0,9. Bueno, profe, pero es que yo tengo 50 kVA, ¿sí? Pero factor de potencia 0,85. ¿Qué se daña si yo aplico eso? Porque es que es 50 kVA 0,9, ¿no? No 50 kVA 0,85. Entonces yo digo, bueno, yo tengo una carga que tiene 50 kVA 0,85.
¿La puedo suministrar? Pues dice, no, obvio, no porque no es el factor de potencia nominal. Pero entonces, ¿por qué no? ¿Qué se daña? Se daña el estator, pero si el estator es de 50 kVA, entonces ¿por qué se irá a dañar el estator? Entonces, la curva de capacidad es eso, es un envolvente en un diagrama de potencia que nos va a indicar cuáles potencias puedo dar y cuáles no. ¿Sí? Ejemplo, tengo 50 kVA a factor de potencia 0,9, dice la máquina, ¿cierto? ¿Será que yo puedo dar, ejemplo, 40 kVA a un factor de potencia 0,5? ¿O será que daño algo? Entonces, la curva de capacidad nos permite ver qué podemos dar y qué no podemos dar, ¿cierto? Hay puntos que parecieran que cumplen con las condiciones nominales, pero entonces resulta que voy a dañar la máquina, ya sea por alguno de sus puntos. Entonces, en un segundo vamos a pegar nuevamente la placa de características con la que estábamos, la que habíamos mirado, ¿no? Regálame un segundito, miremos. Bien. Cuando yo tengo un generador, tengo su placa de características, pues en esa placa de características nos dan unos valores nominales. Valores que, por ejemplo, si excedemos, podemos llegar a dañar la máquina. ¿Sí? Bueno, básicamente tenemos tres cosas. Primero, los valores del rotor, los de la excitación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En el rotor hay un devanado, ese devanado rotórico lo puedo quemar. ¿Qué más? Tenemos los del estator, ¿cierto? Donde genero. Esos tienen unos valores nominales, entonces el devanado del estator también lo puedo quemar. Ahora bien, la máquina tiene una turbina que le da una velocidad. Resulta que la turbina mete una potencia activa, ¿no? Pero la turbina no es infinita. La turbina tiene un límite, ¿no? Voy a darlo por aquí en... bueno, la turbina. Entonces tenemos esos tres puntos que podemos evaluar para saber si nuestra máquina puede suministrar. Ejemplo, una carga le puede exigir mucha potencia más allá que la turbina puede suministrar. Entonces el límite sería la turbina. Otro ejemplo, una carga requiere una FEN muy grande, ¿cierto? Y entonces requerimos una corriente de excitación muy grande y entonces podemos quemar el rotor. O una carga puede estar por fuera del límite del estator. Bien. Entonces, ¿cómo se saca esa curva? Bueno, básicamente, pues partimos del diagrama fasorial, lo de siempre, simplificado. ¿Cuál es nuestro diagrama fasorial simplificado? Entonces, en el cual despreciamos las pérdidas en el cobre. ¿Listo? Entonces, tenemos por aquí nuestro BFI, ¿cierto? BFI. Tenemos por aquí, si es un factor de potencia inductivo, entonces tenemos nuestro IA por XS, ¿cierto? Y tenemos por aquí nuestra FEN inducida, nuestro EA. ¿Listo? Y aquí un ángulo delta. Entonces nosotros ya sabemos que al multiplicar esto por el factor 3 de phi, ¿cierto? Sobre XS, entonces se nos va a convertir en un diagrama de potencia. ¿Listo? Vamos a hacer nuestro diagrama de potencia. Entonces se convierte en este señor de acá, 3 veces b phi al cuadrado sobre XS. ¿Listo? Este señor de acá, vamos a hacerlo en otro colorcito, este señor de acá, este fasor, se nos va a convertir en ¿quién? Entonces se nos convierte en 3b phi por IA. ¿Y quién es 3b phi por IA? La potencia. ¿Listo? La potencia aparente que sale de la máquina, es decir, la potencia del estator. Y por acá, ¿cierto? La suma de esos dos. Entonces lo tenemos como EA, ¿cierto? Por 3 veces B phi EA sobre
XS. Listo, se nos convirtió en un diagrama de potencia. Ahora bien, ¿cómo vamos a construir esa curva? Entonces, básicamente, ¿sí? Vamos a hacer un eje en este punto. Listo. En este punto al ser el centro. ¿Ya? Entonces puedo trazar unos ejes de acá. Acá, ¿cierto? Hacerlo un poquito más delgado. Listo. Estos van a ser mis ejes. ¿Qué pasa? Bueno, primer círculo. Resulta que esta línea de acá hasta acá es la potencia. Y entonces, ¿la potencia de quién? Del estator. Entonces yo voy y miro por acá. Resulta que el estator tiene una potencia nominal. Para este caso, por ejemplo, 324 MVA o 324.000 kVA, ¿cierto? Y entonces cualquier punto que tenga unos kVA mayores a 324, sea cual sea su factor de potencia, me va a dañar el estator. Entonces, si yo digo que esto es la potencia nominal, ¿cierto? Entonces cualquier punto que esté dentro del círculo, de este círculo, cualquier punto que esté dentro de este círculo, acabo de formar, dentro de este círculo, no va a dañar el estator. Y entonces este será el círculo del estator. ¿Listo? Entonces cualquier punto, que mi diagrama fasorial se hizo de esta manera, por ejemplo, con una carga capacitiva, aquí no daño el estator. ¿Listo? Entonces ese va a ser el círculo del estator. Cualquier punto que esté por dentro de esto, siendo esto la potencia nominal, no va a dañar el estator. ¿Listo? Bien. Ahora, nosotros vimos, ¿sí? En las deducciones anteriores, que esta distancia es la potencia activa, la altura es la potencia activa. Y esta es la potencia reactiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, pongámosle nombre a los ejes. Este va a ser P, ¿sí? Y este de aquí va a ser Q. ¿Listo? Los reactivos. Ahora, estamos diciendo que la turbina, ¿cierto? Que es la que le va a dar la velocidad al generador, pues va a tener una capacidad máxima. La turbina también tiene sus límites, ¿cierto? Que puede ser mayor a la potencia máxima que pueda dar el estator o puede ser menor. Entonces, por aquí vamos a trazar una línea, ¿cierto? Donde tengamos la potencia máxima, ¿cierto? De la turbina, ¿sí? Esa línea es una constante. Potencia, potencia de la turbina máxima. Pero resulta que esta potencia, este azul, ¿cierto? Este azul es la potencia de salida del generador. Y entonces cuando yo recuerdo el diagrama de potencias, entonces esta línea roja será la potencia de la turbina, ¿cierto? Pero le tengo que quitar las pérdidas. ¿Y por qué? Porque es que este es un diagrama de las capacidades del generador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la turbina tiene para dar 100 kilowatts y mi generador, sí, o sea, la potencia máxima que puede dar la turbina es 100 kilowatts, y mi generador tiene en pérdidas 3 kilowatts, pues lo máximo que yo puedo dar a la salida, ¿cuánto será? Pues 97. Yo no puedo dar los 100, porque digo, no, yo doy 100, entonces la turbina tiene que meter 103, pero la capacidad de la turbina son 100, no 103. Entonces, esa línea es la potencia de la turbina máxima menos las pérdidas. ¿Qué implica? Que, por ejemplo, si yo tengo una carga que me ubica mi diagrama aquí, punto, fíjese que ese punto amarillo que acabé de dibujar no va a dañar el estator, es decir, el estator no se va a quemar, pero está por fuera de la capacidad de la turbina. La turbina no puede dar ese punto. ¿Ah? Bien, ahí tenemos otro límite. Bueno, muy bien. Ahora, eh, ¿qué pasa? El rotor también tiene unas condiciones, ¿cierto? Si nosotros miramos, el rotor pues tiene unos límites. Si hay algo que me demande más corriente de la nominal, pues estamos deteriorando el rotor. ¿Cómo saber cuál es la capacidad del rotor? Pues resulta que la FEN, ¿cierto? La FEN que nosotros calculamos en el primer corte,
La FEN era ¿quién? Raíz de 2 por pi por número de vueltas, por el flujo, número de vueltas en serie, por el flujo por la frecuencia, por KD y por KP. Resulta que el flujo, ¿cierto? Depende de quién? De la corriente de campo. Entonces, en teoría, la FEN depende de quién? De la corriente de campo. Entonces, hay una relación, ¿cierto? Proporcional a la corriente de campo. En esta ecuación, ¿no? Y decimos proporcional porque aún no hemos hablado de la saturación. Recuerden que esto va a ser una relación no lineal porque el flujo que hace en los materiales ferromagnéticos, como ustedes lo vieron en máquinas 1, se satura, ¿cierto? Entonces, por haber un punto en el codo de la curva que por más que yo aumente mucho la corriente, el flujo no me va a aumentar de manera significativa. Entonces, en teoría es no lineal. Ahorita estamos diciendo, no, es una proporción, ¿listo? Una proporción aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, si yo hago mi diagrama fasorial con el EA nominal, ¿cierto? Nominal, entonces fíjese que esta línea de acá hasta acá es proporcional a la condición nominal. Y la condición nominal será la máxima que puede dar el rotor. Entonces, aquí aparece un círculo. ¿Cuál círculo? El círculo del rotor. Este es el círculo del rotor. ¿Ya? Entonces tenemos círculo del estator, potencia máxima y el círculo amarillo, que es el círculo, aquí, círculo del rotor. ¿Listo? Y entonces cualquier punto que esté por dentro del círculo del rotor no va a dañar el rotor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, a ver, coloquémoslo aquí en amarillo. Si yo tengo un punto acá, ¿sí? Bueno, la potencia activa estaría para el otro lado, sería un motor sincrónico. Fíjese que ese punto amarillo está por dentro del círculo. No va a dañar el estator, pero sí va a dañar, no va a dañar el rotor, pero sí va a dañar el estator. ¿Vale? Y si yo tengo un punto por aquí, aquí en acá, esta zona, ¿cierto? Acá. ¿Qué pasa con ese punto amarillo que dibujaba ahí? No daña el estator, ¿cierto? No daña el estator porque está por dentro del círculo del estator. Obviamente no va a dañar la turbina, ¿cierto? No va a exigir más de la turbina. Se convirtió en un motor, fíjese que la potencia es negativa, o sea, está consumiendo, ¿cierto? Pero sí va a dañar al rotor, ¿sí? Y entonces, bueno, eso sería. Ahora, aparece, ¿cuál es el ángulo delta? Delta, aquí está delta, ¿no? Nosotros teníamos un delta máximo, ¿cierto? Ya habíamos dicho que el delta máximo era 90, ¿sí? Como máximo esto puede quedar aquí 90. Si es motor, entonces para el otro lado, menos 90. Está más adelante diremos motor. ¿Qué pasa? Nosotros dijimos, no, en la vida real, el delta máximo, con el cual se pierde el límite de estabilidad sincrónica, no es 90, es menor. Es ejemplo 60. Entonces por aquí tendremos una línea del delta máximo, que esta va a depender es del factor de potencia, ¿no? Bien, ahora qué pasó. Ya. Bien, muchachos, queda menos de un minuto. Vamos a un pequeño receso de 5 minutos mientras se convierte el video para poder subir al canal de YouTube y ya continuamos.